muchachos? Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien, muchachos, con todas estas cosas que han habido últimamente, ¿verdad? Pero bueno, espero que estén resguardados y a salvo. Y bueno, entonces, por suerte no son muchísimas clases las que nos hacen falta. Entonces, vamos a ver ahorita, muchachos, lo que son las generalidades de la sangre. Bueno, como ustedes saben, hemos mencionado bastante la sangre hasta ahorita, ¿verdad? Por varias causas, es uno de los tejidos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Sobre la sangre, pues podemos ver muchas mediciones importantes, también muchas patologías, ¿verdad? Que pueden darse a nivel sanguíneo y que ustedes como enfermeros pues deben de tomar en cuenta al momento de estar con el paciente. Bueno, la sangre se considera un tejido, muchachos. Este tejido recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos. Él transporta células y demás elementos para que se pueda dar una nutrición y oxigenación de los tejidos, ¿verdad? Si ya hablamos en las clases sincrónicas que si a un órgano no le llega la suficiente cantidad de sangre, pues muere, se produce un infarto y muere, ¿verdad? Porque él necesita estar nutrido y oxigenado. Bueno, la cantidad de sangre que tiene una persona va a depender, ¿verdad? Si es un recién nacido, si es una persona adulta mayor, del peso también de la persona. Imagínense ustedes que un adulto tiene de 4.5 a 6 litros de sangre, ¿verdad? Más o menos el 7% de su peso corporal. Entonces, por eso es que cuando uno va a dar una unidad de sangre, pues el cuerpo se puede estabilizar porque creo que es un poquito más de 1 litro y bueno, tiene ahí otros litros ahí de reserva. Bueno, entonces, ¿de qué se compone la sangre? La sangre se compone de varias sustancias, algunas que están disueltas y otras pertenecen directamente al suero, ¿verdad? Entonces, nosotros como en el laboratorio, ¿cómo hacemos esta diferenciación entre los componentes que hay en la sangre? Pues lo ponemos a centrifugar en una muestra que no tenga anticoagulante o bueno, puede tener anticoagulante también. Centrifugamos, entonces en el tubito vamos a tener la separación, ¿verdad? Lo que es todo lo de arriba, lo que tiene el color como si fuera orina y es transparente, claro que en algunas patologías, como por ejemplo las hiperlipidemias, eh, trastornos en donde la persona tiene una cantidad de lípidos exagerado, pues no lo vamos a ver amarillito, sino que lo vamos a ver como blanquecino, ¿verdad? Y es la cantidad de ácidos grasos que hay ahí. Vamos a tener un componente que es el plasma, que es la mayoría del componente que hay en la sangre total. Tenemos esta capa de glóbulos blancos que se les llama Boficot también. Esta capita de glóbulos blancos se queda generalmente encima del paquete de glóbulos rojos o de los eritrocitos, ¿verdad? Entonces estos pertenecen a los elementos formes que están en la sangre. La composición de la sangre, los elementos que son líquidos, está el plasma, como les digo, es esa sustancia amarillita, clara, que está en mayor predominancia dentro de la sangre. Los elementos sólidos, pues,
como elemento sólido podemos nombrar a las células que están ahí. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ya les voy a enseñar bien cómo es que se ve una plaqueta y cuáles son sus funciones. Y los elementos gaseosos, pues también hay gas en la sangre porque tiene oxígeno, también CO2 y también hay nitrógeno, ¿verdad? Ustedes ya cuando hablamos en la clase de pruebas de urgencias, ustedes ya saben para qué es que funcionan todos estos mecanismos, ¿verdad? Lleva a oxigenar un tejido, luego de los tejidos pasar hacia pulmones el dióxido de carbono para después ser liberado. Bueno, entonces aquí tenemos una toma de muestra que les van a enseñar, por lo menos en teoría en el laboratorio. Espero que varios de ustedes ya hayan hecho esta toma de muestra. Entonces, tomamos la muestra, en este caso es un Vacutainer, y bueno, en el tubito ya con la separación está esto que yo les decía. El componente principal, que es el plasma, el paquetito de glóbulos blancos que se queda ahí arriba después de centrifugarse, y el paquete de glóbulos rojos. Bueno, esto es lo mismo. Entonces aquí está ya un dibujo, pero de un microscopio, a nivel de microscopio, que es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver glóbulos rojos, que como ustedes saben son redonditos, no tienen núcleo, sino que tienen, pareciera como si fueran, se les llama bicóncavos, porque por los dos lados tienen una estrechez, ¿verdad? Pero sí también vamos a ver células que tienen núcleo, como por ejemplo los glóbulos blancos, como los neutrófilos. Ya vamos a ver las diferencias. Los neutrófilos, muchachos, son los más comunes dentro de la composición de la sangre, ¿verdad? Estos se caracterizan porque tienen unos núcleos que pueden tener segmentos o que pueden parecer riñón. Los linfocitos, que son un poco más pequeños y tienen un solo núcleo que es grande. Los monocitos, que son bastante grandes y tienen un solo núcleo también que puede parecer riñón. Los eosinófilos también son multinucleados, pero tienen una coloración bastante fuerte en sus gránulos. Y los basófilos, que bueno, se tiñen de un colorcito azul. Y estas que vemos aquí, estas pequeñitas, son las plaquetas, ¿verdad? También son celulitas, solo que no son así de bien formadas como los otros elementos, solo que son un poco irregulares. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones de los componentes de la sangre? Bueno, el agua, que el plasma, que corresponde al 55% de toda la sangre. El plasma tiene agua, que es el solvente universal, ustedes lo saben. Este solvente transporta sustancias en la sangre. Hay sales, también como hablábamos en la medición de electrolitos, que sirven para los balances, ¿verdad? Osmótico, electrolíticos, ya recuerdan sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Sobre las actividades que hay en las membranas celulares y en sí de la célula, ¿verdad? Entonces ya recuerdan de que si tenemos un, un grave desorden electrolítico, pues la persona puede morir rápidamente. También hay proteínas plasmáticas, como por ejemplo las que hemos visto hasta ahorita, son las inmunoglobulinas, que son las de defensa, ¿verdad? La IgA, todo esto, la IgM, la IgG, dependiendo, recuerden que son específicas para ciertos tipos de microorganismos. Albúmina, que es de las principales proteínas que andan en circulación, y proteínas ya que tienen que ver con la coagulación, ¿verdad? Fibrinógeno, fibrina.
El otro porcentaje, que es un 45%, lo componen eritrocitos, leucocitos, plaquetas y otros tipos de nutrientes. Los eritrocitos, bueno, ustedes ya saben, sirven en esa estructura como aplastada del centro, es donde ellos llevan las moléculas de oxígeno y luego se llevan el CO2 de regreso, ¿verdad? Para los pulmones y para ser eliminado. Los leucocitos, pues ustedes ya saben que intervienen en la defensa de los tejidos del cuerpo. Las plaquetas intervienen en la hemostasia, en la, ¿cómo se llama? En todo lo que es el tiempo de sangrado, el tiempo de coagulación. Y los nutrientes, pues, van a llevar nutrientes a los órganos, y estos son glucosa, ácidos grasos, vitaminas, hormonas, productos metabólicos también. Entonces, la sangre humana está compuesta de glóbulos rojos, la parte del paquete que tiene que ver con elementos formes de la sangre, tiene un 44% de glóbulos rojos, imagínense, bastante. Glóbulos blancos y leucocitos, pues, solo pertenecen al 1% del total del volumen sanguíneo, o sea que es poco en comparación con los glóbulos rojos. Las plaquetas también al 1% pertenecen y el plasma total pues al 55%, ¿verdad? Que son los elementos no formes de la sangre. El plasma es el líquido acuoso, ya hablamos de esto, que corresponde al 55% de la sangre total, pero es bien importante porque a través de él hay una movilidad de soluciones en el cuerpo. Y el plasma es donde lleva los sales minerales y se encuentra en la suspensión todas estas células sanguíneas, ¿verdad? O sea que todo ese paquete de glóbulos rojos, paquete de glóbulos blancos, todo está en suspensión en el plasma. Entonces aquí un poquito más detallando los componentes del plasma, es agua, la mayoría de nosotros somos agua. El 70% de nuestro cuerpo en promedio de cada persona, el 70% de su peso corporal es pura agua, pero está ya sea en el interior de las células, está en el interior de los órganos, también andan circulando, miren. Ya los solutos solo corresponden al 9%, y estos son proteínas como la albúmina, globulina, fibrinógeno, y otros compuestos como son electrolitos, nutrientes, gases, vitaminas y productos de desecho. Todo esto lleva la sangre. Pero ¿dónde se hace la sangre? ¿Dónde ocurre la formación de la sangre? A esto se le llama hematopoiesis, ¿verdad? En sí la hematopoiesis se refiere a la producción de todos los elementos que están en la sangre, ya sea glóbulos rojos, glóbulos blancos, con todas sus variaciones de glóbulos blancos, miren, y las plaquetas. ¿A dónde se llevan a cabo? Pues estos vienen de células precursoras que están dentro de los huesos. A esto se le llama la médula o parénquima medular. Hay diferentes tipos de parénquima medular, ¿verdad? Generalmente hay en todos los huesos, en los huesos de las piernas, en los huesos de la cadera, incluso se dice que en el cráneo hay algún poquito. Pertenece a un porcentaje importante del volumen de todo el cuerpo, esta formación o esta médula ósea. No vayan a creer que la médula ósea pues solo está en la cadera, ¿verdad? O no. Lo que pasa es que hay zonas en donde es más fácil tomarla y en donde es más abundante. Entonces estas células precursoras se llaman hemoistioblastos. De aquí es donde se van diferenciando luego si es que va a ser un glóbulo rojo, si es que se va a convertir en plaqueta y así.
Bueno, como ustedes saben, las células tienen que reponerse, las células tienen una vida media, ¿verdad? Más o menos los glóbulos rojos es de 120 días, pero también entre los glóbulos blancos y las plaquetas puede variar. Entonces, también hay trastornos, como por ejemplo trastornos anémicos, trastornos hepáticos, etcétera, que pueden producir una rápida destrucción de glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, esta producción se tiene que estar haciendo de una manera, pues, homogénea, ¿verdad? Para sustituir esas células que se han perdido. Bueno, entonces el hemohistioblasto que se encuentra dentro de los huesos en donde están las médulas, la médula ósea, que ya sabemos que es diferente, hay una que es compacta, amarillenta, otra que es como gelatinosa, etcétera, ¿verdad? Va a depender del tipo de hueso en donde está y el tipo de paciente, de la edad, etcétera. Entonces vemos que hay precursores, hay 5 precursores diferentes. La médula ósea va a producir estos precursores y ellos van a ir sufriendo cambios y maduración, ¿verdad? Por ejemplo, este que se llama megacardioblasto, que nosotros, ojo, estos precursores nosotros no los vamos a encontrar en circulación sanguínea, ¿verdad? Nosotros los que vamos a encontrar son ya los que ya están maduros. Vean que está el mericardioblasto para las plaquetas, el hemocitoblasto medular para los granulocitos, que ahí está pues neutrófilos, eosinófilos, el hemocitoblasto linfático para los linfocitos, el proeritoblasto para los eritrocitos y el monoblasto para los monocitos. Entonces, nosotros ya vamos a ver las células ya maduras, ¿verdad? No tenemos por qué ver en circulación sanguíneo promielocitos, mieloblastos, meracariocitos, linfoides, no, ¿verdad? Porque entonces ya estamos hablando de un trastorno de nivel de médula ósea, ¿verdad? O de algún tipo de leucemia, algún tipo de cáncer que me esté tirando células inmaduras a sangre periférica o que se estén destruyendo muy rápido las células maduras y la médula ósea tratando de compensar, mandando formas inmaduras aún, pero todos esos trastornos deben de ser bastante evaluados con mucho cuidado. Bueno, entonces los glóbulos rojos son las células sanguíneas más numerosas, como ya les dije, un 44% de los elementos que hay en la sangre son glóbulos rojos. La hemoglobina es la que le da este color rojo brillante, ¿verdad? Aquí en este espacio que parece como donita, aquí tienen un espacio donde ellos ocupan el hierro como fijador y la molécula de hemoglobina, por eso es que se va a unir a la molécula de oxígeno, ¿verdad? Entonces aquí en este espacio de comodonita es donde él va a llevar el oxígeno. Se forman en la médula ósea desde donde son liberados en la circulación. Su función es transportar el oxígeno y el anhídrido carbónico. Entonces se van a llevar ya el producto desecho de los tejidos para pulmón y esto para ser excretado. Y es importante para el diagnóstico de las anemias. Bueno, las anemias, como ustedes saben, no es en sí una enfermedad en sí, sino que es una causa, un síntoma de alguna enfermedad. Entonces hay que investigar siempre cuál es el origen. Pero en sí, para averiguar cuál es el origen de una anemia, hay que ver morfología de glóbulos rojos también. A ver si no están fragmentados, si tienen la suficiente cantidad de hemoglobina, si en tamaño están normales o si no están muy grandes, etc.
Bueno, los glóbulos blancos son los responsables de proteger al organismo contra los diferentes tipos de microorganismos, ya esto ya lo sabemos. Cada uno de ellos tiene sus actividades específicas dentro del cuerpo. Se originan de la célula madre primitiva de la médula ósea, solo que ella, como ya vimos, tiene la célula madre produce una serie de células primitivas también que después se van a degenerar en varias cosas. Dentro de los polimorfos nucleares se le llama así por la forma del núcleo, ¿verdad? Porque tiene varias formas el núcleo. Miren, unos parecen riñón, otros parecen pulmoncitos, otros son diferentes, ¿verdad? Dentro de estos están los más comunes, que son los neutrófilos, que, bueno, se relacionan con todo, pero principalmente con enfermedades bacterianas. Están los eosinófilos, que yo les decía que la diferencia es que ellos van a tener este tipo de gránulos que se van a ver pues a simple vista en un microscopio, gránulos como anaranjados. Y los basófilos que son bastante raros en la sangre, pues sí hay su rango de referencia, pero que agarran un color como azul. Por eso se le llama basófilo, un color azul basófilo. Los eosinófilos están estrechamente vinculados a enfermedades parasitarias o a trastornos alérgicos o del sistema inmune. Y están los otros tipos de glóbulos blancos, que son los mononucleares, que solo se le llama así porque tienen solo un núcleo, no, estos no se fragmentan en varios tipos de núcleos, sino que es uno. Generalmente son núcleos grandes. Los linfocitos tienen un núcleo grande que ocupa gran parte de todo el espacio celular. Y bueno, los monocitos son células más grandes que tienen este núcleo como arriñonado también, ¿verdad? Pero vemos que es mucho más grande. Y los monocitos, muchachos, en sangre periférica se le llama monocitos, pero ellos también pueden estar en tejido. Y a los monocitos que están en tejido se le llaman macrófagos. Bueno, entonces los neutrófilos, vean, pueden estar segmentados o pueden estar así, conformando como bandas. Son los más numerosos y porcentualmente los más significativos que se encuentran. La función principal es la fagocitosis, o sea, son fagocitos. Ustedes ya saben qué es la fagocitosis, ¿verdad? Es el engullir partículas que no pertenecen al cuerpo, como por ejemplo bacterias, hongos, parásitos. Entonces esto es lo que yo le dije. Eso es lo principal. Podemos ver algunas formas inmaduras de neutrófilos, pero es muy raro, ¿verdad? Tiene que haber un estímulo extenso, como por ejemplo este neutrófilo, donde sus núcleos no están bien definidos, sino que hizo una forma como de herradura. Ocurre eso cuando hay alguna actividad intensa frente a alguna infección bacteriana, ¿verdad? Entonces no es raro que nosotros observemos neutrófilos en banda, así se le llama también en banda, pero hay que reportarlo. Los eosinófilos, bueno, se llaman así por el color rojo que tienen, que es debido a los gránulos que yo les digo, siempre tienen sus núcleos, ¿verdad? Que se fragmentan, pero tienen unos gránulos. Ellos, cuando estos gránulos son ácidos, entonces cuando están en presencia, por ejemplo, de parásitos, ellos sueltan estos gránulos para poder matar a los parásitos. Pero también se han visto relacionados con enfermedades alérgicas, ¿verdad? Que hay esta desgranulación de los eosinófilos y todos estos granos que son
ácidos, entonces producen molestias en las personas que tienen enfermedades alérgicas. Entonces aquí tenemos un esquema de los eosinófilos. Aquí hablamos, esto ya lo hablamos. Los valores normales, vean que no son muy elevados los eosinófilos, pero ¿cuándo se puede aumentar? Cuando puede haber una eosinofilia, pues infecciones parasitarias, infecciones alérgicas y, bueno, también triquinosis, eso tiene que ver con parasitosis tisulares. ¿Y cuándo pueden disminuir? En infecciones bacterianas, por ejemplo, donde puedan predominar los neutrófilos, las infecciones virales también pueden estar disminuidos en estrés emotivo, incluso también en depresiones, en ansiedades. Y pues tratamientos con adrenalina, insulina, etc. Los basófilos son unos glóbulos blancos que no son muy comunes en el cuerpo, pero también hay su rango característico, ¿verdad? También tienen unos como si fueran gránulos, pero se tiñen con la coloración de Wright, se tiñen de azul, basófilo, por eso es que se le llaman basófilo y bueno, tienen un comportamiento similar a los eosinófilos. Les decía yo que son los menos comunes dentro de los leucocitos de la sangre. Los valores normales es bastante estrecho, miren, de 0 a 2%. Generalmente cuando hay basofilias está acompañada, puede estar elevado un poco con las alergias, pero en los casos que hay basofilia ya bien marcada, pues puede haber acompañado con a células de leucemia, sinusitis crónica también. Bueno, entonces los linfocitos y monocitos dijimos que son los glóbulos blancos, que son mononucleados, o sea que tienen un solo núcleo. Vemos que el linfocito pues es más redondito, el núcleo es bastante grande con respecto a la estructura de la célula. El monocito es más irregular, miren ustedes, la célula es mucho más grande, irregular, igual su núcleo es bastante irregular. Sus funciones son las de combatir infecciones virales y bacterianas crónicas, ¿verdad? Pero si recuerdan lo que hemos dicho, más que todo en las infecciones virales es donde aparecen los linfocitos. Entonces aquí tenemos también un cuadrito de lo que significan los linfocitos. Principalmente recuerden, muchachos, que ellos tienen que ver con la inmunidad específica o adquirida, ¿verdad? Los recuerdan cuando hablamos de trastornos como por ejemplo el VIH que afectan los linfocitos T, CD4, CD8, todo esto. Entonces, los linfocitos son críticos en todo el sistema inmune porque ellos son los que se encargan como de ser los jefes que van a orientar bastante a todo el sistema inmune a que produzca anticuerpos, a que se mueva para acá, opsonice para allá, entonces todo esto. Vean que los valores normales, pues ya estos ya sí son más altitos, de 23 al 35%, y la linfocitosis o el aumento de linfocitos, pues casi siempre tiene que ver con infecciones virales, ¿verdad? Pero también puede deberse con inflamaciones y una tuberculosis crónica también. En el caso de que bajen los linfocitos, puede haber anemias aplásicas, eso quiere decir que la médula ósea no esté produciendo la suficiente cantidad bueno, es que puede haber anemia de glóbulos rojos, puede haber ausencia de varios factores o de varios tipos de células dentro de la médula ósea, pero en este caso, anemia plástica se refiere a que la médula ósea no esté produciendo la suficiente cantidad de glóbulos rojos.
Puede ser también con terapias con esteroides, como ustedes saben, ellos bajan el sistema inmune, los esteroides, quimioterapia, SIDA, ¿verdad? Y enfermedades virales. Pero en SIDA se ve bastante reducido la cantidad de linfocitos que puede haber. Bueno, los monocitos son los más grandes, como les decía yo. Ayudan tanto en procesos virales como en bacterianos, pero pues son pocos, ¿verdad? No se van a comparar nunca a los linfocitos ni a los neutrófilos. Pero recuerden que los monocitos, la principal forma de ayuda al cuerpo es por la producción de anticuerpos y también por la destrucción de las células anormales, ¿verdad? Van y las matan, las destruyen. ¿En qué caso van a haber un aumento de monocitos? En la tuberculosis crónica gaseosa, o sea que con producción de gas, en leucemias, en infecciones virales y infecciones causadas por protozoos. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula leucocitaria normal? Esto lo van a ver ustedes en un análisis de un hemograma, por ejemplo. En el hemograma a usted le van a decir, bueno, lo normal de glóbulos blancos es 5.000 a 10.000. Ok. Digamos que tiene 7.000. Está dentro de rango. Pero luego le van a dar una fórmula leucocitaria, o sea, un porcentaje de un recuento, se lo van a dar en porcentaje, o sea, van a contar, el aparato va a contar en promedio unos 100 leucocitos en total y después le van a dar el porcentaje de cada uno. Por ejemplo, esto es lo normal. Lo normal es que la mayoría de todos los glóbulos blancos que se van a encontrar en un hemograma sean neutrófilos, ¿verdad? Estas son condiciones normales. Segmentados un 60% y estos callados o que son en bandas un 2%, es normal, pero ya cuando hay un aumento súper elevado ya vamos a estar pensando nosotros que, por ejemplo, puede deberse a un proceso bacteriano. De eosinófilos un 3%, pero ya hablamos cuáles son las circunstancias en que pueden elevarse estos eosinófilos. Ya saben, por enfermedades parasitarias o por alérgicas. Los basófilos, que son los menos comunes en la sangre, un 2%. Los monocitos, que son los más grandes, un 8%. Y los linfocitos, un 25% en la sangre. Bueno, las plaquetas. Las plaquetas son unas células sanguíneas más pequeñitas, ¿verdad? Ya sabemos que tienen un origen también común en la célula primitiva, en las células primitivas de la médula ósea. Más o menos tienen un periodo de vida de 6 a 7 días, o sea que rápido mueren, rápido tienen que hacer el recambio de celular. Y entonces las plaquetas forman el coágulo primario cuando hay una ruptura, ¿verdad? Por ejemplo, una herida, entonces son las primeras que se van a agregar y van a hacer el tapón en los vasos sanguíneos. Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Que con todo esto que hemos vivido con respecto al dengue y todo esto, que las plaquetas se ven afectadas porque en algunos casos de infecciones virales estas plaquetas son secuestradas. Entonces, ya no producen las mismas funciones en el cuerpo y permiten entonces que haya un sangrado, por ejemplo, descontrolado, porque ellas no son capaces de llegar al lugar y mantener un equilibrio, ¿verdad?, en los tejidos. En general, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Bueno, en la sangre está la vida de una persona, así como creo que es la Biblia que dice, no recuerdo. Provee nutrientes al organismo, defiende el cuerpo de las infecciones gracias a los glóbulos blancos. Bueno, los glóbulos blancos no solo son llevados por la sangre,
también pasan por capilaridad ellos solitos de un órgano a otro, también por la linfa, pero por la sangre es uno de las vías más importantes que pasan glóbulos rojos a la sangre. Responde a las lesiones que producen inflamación por medio de dos tipos especiales de leucocitos y otras células. Obviamente llegan hacia donde está la infección o la inflamación, por ahí son captados, ¿verdad? Que lleguen a ese lugar y por la sangre pues pueden moverse más fácilmente todos esos elementos. Ayudan a la coagulación de la sangre y a la hemostasia mediante las plaquetas y otros factores de coagulación. Bueno, también hay un transporte de hemoglobina contenida en los glóbulos rojos, el oxígeno desde los pulmones hasta los organismos, que es lo que mantiene vivo cada órgano, el CO2 desde todas las células hasta los pulmones para después ser liberado, nutrientes contenidos en el plasma, pues puede haber glucosa, que ustedes ya saben que la glucosa, sobre todo la que nosotros ingerimos, le sirve de energía a las células. Y no solo glucosa, así como nosotros nos tomamos azúcar, sino que todo el cuerpo lo descompone, como por ejemplo el pan y todo ello se vuelven glucosa dentro de nuestro cuerpo. También llevan aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado y el aparato digestivo a todas las células del cuerpo. Entonces, otra función de la sangre es rechazar el trasplante de órganos extraños y alergias como respuesta del sistema inmunitario. Y una homeostasis, que la homeostasis es equilibrio, se llama equilibrio, a la serie de fenómenos de autorregulación que mantienen una relativa constancia en las composiciones y las propiedades del medio interno del organismo. Bueno, muchachos, entonces espero les haya servido esta grabación. Y bueno, entonces nos vemos en la próxima clase que les voy a grabar. Saludos.